allá en Argentina. Doctor Andrés González Barcase, buenas tardes. Tu saludo para toda la teleaudiencia de Hágase Justicia aquí en el Perú. Muy buenas tardes, Wilson Neisset, y a toda la audiencia, desde ya y a todo el Perú. Doctor, primero, ¿cómo ves la situación actual? Lo que viene ocurriendo aquí justamente en el Perú, dentro del derecho y la justicia. Bueno, ha sido muy importante el rol de la justicia en todo lo que ocurrió a partir del famoso discurso de Pedro Castillo. Es evidente que la justicia ha servido para encauzar la institucionalidad, el Estado de Derecho y de justicia en el Perú, pero ahora empiezan a aparecer algunos problemas a raíz del enfoque que está haciendo el Congreso respecto de la Junta Nacional de Justicia, que como sabemos vino a casar al Consejo de la Magistratura que preveía la Constitución del Perú de 1993 y que fue disuelto dicho Consejo de la Magistratura para designar y nombrar, destituir, sancionar magistrados mediante la reforma constitucional que fue ratificada en referéndum en Perú en el 2018, en el gobierno de Vizcarra, como recordamos, ¿no es cierto? Claro. Acá entonces, sí, es importante por eso entender que ya decía el Santo Papa Juan XXIII, en la encíclica Paz en la Tierra, Pacem in Terris, que los estados modernos se organizan a través de constituciones con un poder judicial independiente o imparcial, con división de poderes, y evidentemente que entonces es importante que si se ha creado un organismo para que tenga que ver con las funciones de controlar, sancionar a fiscales y jueces, debe funcionar y debe ser respetado en su estabilidad, en principio. Ahora bien, la investigación preliminar 008 que inicialmente lleva adelante la Junta Nacional de Justicia, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abogada Patricia Benavides, por haber removido fiscales supuestamente incómodos y en paralelo nombrar a otro de su confianza, despertaron acusaciones de posibles causales de destitución por llamadas sugestivas que han sido registradas en forma de inteligencia por parte de los teléfonos que ella efectuó, digamos. Entre ellos, no obstante, también se le reprocha que el 1 de julio la abogada Patricia Benavides nombró a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción a la abogada Bersabet Revilla, pero el 2 de julio nombró fiscal adjunto provisional al fiscal superior abogado Miguel Ángel Vegas Vaccaro y lo puso inmediatamente al frente de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos. Vegas Vaccaro fue investigado por la referida fiscal que mencioné, Bersabet Revilla, por prima facie colusión agravada y negociación incompatible. Y el 25 de julio, la fiscal de la Nación, Patricia de Benavides, retiró por supuesta baja productividad a la fiscal Bersabet Revilla, baja productividad del trabajo, ¿no?, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria en delitos de corrupción de funcionarios y la envió a la Fiscalía Suprema. Lo cierto es que todo esto entonces lleva a que finalmente tome cartas en el asunto todo este cuadro, digamos, de funcionarios que son nombrados para mayor confianza por parte de la fiscal nacional, que no asumió con mucha fuerza tampoco, eso debe reconocerse, no obstante es la fiscal nacional, y el Congreso quiere tomar cartas en el asunto. Ahora, ¿tiene facultades? Tiene facultades. En realidad, además, hay un artículo expresamente de la Constitución que prevé el 157 que da facultad al Congreso para incluso juzgar a la Junta Nacional de Justicia. Pero hay un muy mal antecedente en el Estado de Derecho peruano con la Constitución vigente, que es el de 1997. En el Congreso, en que el Congreso de la República también destituyó a 3 miembros del Tribunal Constitucional
y aquella decisión luego fue vista como arbitraria y fue revertida. Entonces, evidentemente que acá lo primero que cabe señalar es que el artículo 57 de la Constitución de Perú, por el cual se puede juzgar a la Junta Nacional de Justicia, que es el organismo de control, de sanción, de magistrados y de fiscales, etcétera, solo se podría hacer si hubiera un procedimiento reglamentado por ley en principio. Es decir, yo no entiendo por qué no hay, el Congreso está en una omisión en que, o la pregunta es por qué no se ha sancionado una ley de reglamentación del artículo 57 de la Constitución. Porque está hablándose de un proceso sumario que no es la vía más adecuada, digamos, a primera vista, prima facie, aunque no es que no deba hacerse quizá y no pueda hacerse, pero es cierto que ha salido el vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia a señalar cuáles son los tipos administrativos o penales que se imputan de modo adecuado, ¿no es cierto?, por parte del doctor Aldo Vázquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia. Ya, digamos, el Santo Papa Juan Pablo II, en la encíclica Centésimos Annus, dice que el ejercicio del poder debe ser legítimo y dentro del Estado de Derecho. Entonces, ¿por qué no hacen un proyecto de ley antes de llevar adelante un procedimiento? Es la pregunta, ¿no? Si me igual tener derecho a hacerlo. Claro. Sobre todo porque deben ser respetados los derechos constitucionales de los magistrados. Dentro de tu análisis, doctor, se puede entender que más que un tema legal es un tema político lo que se vive actualmente sobre este caso que usted está comentando. ¿Qué cree? Bueno, primeramente hay una cuestión de ética y política. Es evidente que, digamos, todo accionar tiene que ser un accionar como ejercicio excelso de la caridad en orden al bien común, y todo, en cambio, cuestión que esté movida por la ambición, son intereses. Por eso que lo importante acá es evidente que tiene que ser llevado esto en forma irreprochable, y el presidente del Congreso, Soto Reyes, recordemos que resulta muy controvertido con 3 casos que la Comisión de Ética lo está investigando y que debe también pronunciarse, ¿no es cierto? Porque claro, la caridad o la justicia bien entendida empieza por casa, digamos, ya que además sancionó una ley que impulsó contratar en su despacho a una pariente. A su vez también sancionó una ley que permitía la prescripción permitido la prescripción de causas penales, ¿no es cierto?, de expedientes fiscales. Y Soto Reyes entró su voto a favor de la ley esta 31.751, que modificó estos plazos de suspensión respecto de los delitos, de manera que si un acusado no es condenado entre los plazos correspondientes, queda libre de toda culpa. Claro. Pero empecemos por hacer justicia también en el Congreso, y de ese modo va a poderse juzgar a la Junta Nacional de Justicia. Digamos, no obstante, está todo muy bien, digamos, en tanto que se hagan con diligencia las cosas, se vayan haciendo conforme a la Constitución, respetando los derechos y garantías constitucionales. Y de ese modo, evidentemente, Perú va a seguir encauzado en el Estado de Derecho, en el Estado de Justicia, en el cual ustedes, evidentemente, son muy celosos y nos dan ejemplo. Acá se ha hecho de otro modo. En Argentina se ha hecho a través de un fallo de la Corte. Se ha establecido que el Consejo de la Magistratura, que preveía también la Constitución de 1994 acá en Argentina, así como ustedes lo tenían en la 93, funcione, pero con preeminencia de los órganos, de los jueces, de los abogados, de los académicos. Entonces hay una preeminencia de lo jurídico sobre lo político. Y también en Perú, entiendo, por todo lo que yo sé de la Constitución de Perú, deben ser estos asuntos encarados con un criterio jurídico-político, una preeminencia de lo jurídico por sobre lo político. Es decir, en un 80%, en un 70% tiene que haber una preeminencia de lo jurídico. Ya decía acá un famoso el camarista federal y juez de la Corte Suprema, el doctor Ambrosio Romero Carranza, que en toda cuestión política hay atrás una relación o fundamentos jurídicos. Entonces hay una preeminencia de un 80% de lo jurídico por sobre lo político, y en eso están dando ejemplo, porque eso es lo que ha permitido
canalizar los conflictos que no se solucionan solamente con marchas en la calle o movilizaciones que ha habido y fuertes, por cierto. Sin embargo, pero que sí. Sin embargo, doctor, ¿usted cree de que el Congreso de la República, a través valiendo el artículo 157 de la Constitución Política del Perú, donde dice se puede ser denunciado por causales mediante acuerdo del Congreso, ¿no? A causales graves a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Usted cree que en ese aspecto se está cumpliendo las reglas legales, constitucionales, como para que el Congreso pueda tal vez investigar y ver qué es lo que está pasando dentro de las comisiones de la Junta Nacional de Justicia, que dicho sea de paso fue cambiado por el ex mandatario Martín Vizcarra, porque anteriormente pues, tenía otro nombre, ¿no? Era otra designación. Consejo Nacional de la Magistratura, Consejo de la Magistratura. Claro. Sí. Entonces, ¿usted cree que así es, que está dentro de los cánones legales el accionar del Congreso de la República? Lo que entiendo que primeramente debe entenderse y comprenderse que debe respetarse la estabilidad de la Junta Nacional de Justicia, que vino a reemplazar al Consejo de la Magistratura. No obstante, por supuesto que está dentro de las facultades del Congreso, por el artículo 157, de juzgar, y las amenazas en realidad de acudir a la Corte Interamericana, etcétera, que son también optativas por parte de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, no deben ser óbices para, si procede y corresponde, que se lleve adelante esta investigación. Pero entiendo que entonces la rectitud es lo que debe empezar a primar en Perú, que yo sé que existe, pero sería también una pregunta si no es conveniente que también dicte una reglamentación de ese artículo 57 del Congreso para llevar un proceso con una reglamentación adecuada. Claro, este tema, muy al margen, doctor, este tema ya está encaminado. Ya está encaminado ahora, de acuerdo a la reglamentación de esta Comisión de Justicia, tiene que dar cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que ha investigado? Para que luego presentar... La Comisión de Justicia va a tomar parte. Decisiones. Va a tomar decisiones por mayoría, ¿verdad? Claro, pero lo importante es, yo entiendo que el Congreso también se toma el tiempo necesario para considerar la ética del presidente, que esto no siga así como que tiene que tener autoridad moral para hacerlo también, y tomar las cosas porque la prisa es enemiga de los negocios y como se dice comúnmente, y de la justicia. Acá debemos entender que primeramente tiene que haber justicia primeramente en el Congreso, porque está siendo cuestionado también por un porcentaje de encuestas de la población que es sintomático y que entonces no consiste solo en el mero ejercicio del poder, sino que el poder, como decía el Santo Papa Juan Pablo II, debe ser legítimo. Claro. Y para ello tienen que mostrar una autoridad moral, una conducta adecuada, sobre todo el presidente del Congreso. Esperamos que lo que pasa más adelante, doctor, sobre este tema que es muy complicado, ¿no? Y para bien del país, por bien de la gobernabilidad aquí en el país de Perú. Doctor, ahora yendo a otro tema, ya tocando el tema de Argentina, sabemos que hubo elecciones primarias y donde la cual dentro de todos los competidores simplemente hay dos candidatos que tienen que tomar decisiones, entre ellos pues con mayor preferencia está pues el que ha quedado en uno de los competidores, ¿no? Que va a tener tiene mayor posibilidad de que logre ganar en esta segunda vuelta, ¿no? Javier Milei. Estamos hablando de Javier Milei. ¿Cómo ve este tema, doctor, allí en Argentina? Claro, Javier Milei sacó más puntos, que es un libertario, y frente a Patricia Bullrich. No obstante, ahora está en un proceso de discernimiento en la sociedad,
todos sacan el tema de conversación. Evidentemente es todo un proceso de discernimiento, también se busca más diálogo. Hoy el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina también llamó a la sensatez, porque no se puede construir un país a los gritos, criticando también al candidato Javier Milei por cosas que había dicho en forma injuriosa al Papa, ¿no? Como que son irreproducibles. Y también además por que hubo una misa en ese sentido, ya que además no solo es el Papa y es un Papa argentino, sino que es el jefe de un Estado, en el que Javier Milei había sido muy duro y calumnioso en sus dichos, prima facie. La cuestión es que acá es importante que la templanza de Milei impere para que evidentemente muestre tener también gobernabilidad para llevar un país con el diálogo, y que esto abra esperanza sobre todo lo que hace a la justicia, porque él ha planteado el juicio por jurado, que también despierta muchas inquietudes y críticas, ya que acá el juicio por jurado fue sancionado por la Constitución de 1853, que está vigente, pero lo de la reforma, pero nunca todos los proyectos de ley que hubieron en el Congreso a lo largo de los gobiernos se sancionó nunca el proyecto de ley de jurado, excepto hasta hace poco acá en provincia de Buenos Aires y alguna provincia más, pero no ha traído más que populismo en la justicia e inseguridad jurídica. Por otra parte, él habla del principio acusatorio, es decir, que haya pruebas para toda acusación en forma de que se quite además la facultad mixta, el sistema mixto de los códigos procesales penales, de procedimientos que rigen en las provincias y en la capital federal, junto con el Código Procesal Penal Federal, y que da a los jueces facultades de investigación. Entiendo que todo eso no es para la mejor justicia en el país. A la vez, Patricia Bullrich está a favor de la ideología de género, quiere seguir manteniendo el Ministerio de la Mujer, no se ha desdicho de su posición a favor del aborto, no se ha desdicho de su posición en el sentido de lamentablemente el matrimonio igualitario. En cambio, Milei plantea un plebiscito a realizarse respecto del tema del derecho a la vida de la concepción, lo cual va a ser difícil, pero eso también abre un nuevo horizonte respecto de la ley que fue sancionada ante el gobierno de Alberto Fernández, que está en la presidencia, y en situaciones en que las libertades esenciales estaban restringidas y la gente no podía expresarse con libertad. Ahora, doctor, entonces, Víctor, eso es más o menos más o menos lo que se está hablando. Además, Milei plantea la dolarización, pero parece que está un poco retrocediendo en ese sentido. Ha habido muchas críticas, 170 economistas que han salido a criticarlo duramente. Por otra parte, nuestra Constitución plantea la emisión de moneda de Banco Federal o de bancos nacionales, de manera que tendría que reformar la Constitución. Cada vez que se ha reformado la Constitución en Argentina ha sido para peor, en realidad, como muchos piensan, de modo que no parece nada prudente ello. Y por eso han salido a decir que en realidad la experiencia de Ecuador, a diferencia de la de Panamá, que es más bien una economía complementaria de Estados Unidos, no ha sido evidentemente auspiciosa, porque no ha permitido más que, si bien ha traído estabilidad económica, no ha traído una cierta retracción de la economía que no ha permitido hacer frente al desempleo, que es lo que acá con los planes asistenciales evidentemente es una asignatura pendiente para remontar, para que la gente pueda tener trabajo y además vengan capitales, se necesita reducir el gasto público, etcétera, ¿no es cierto? No es una cosa simplemente de mágica la dolarización, como se ha señalado reiteradamente, por lo cual entonces recibe críticas. Ahora, doctor, Javier Milei en las primarias llegó, creo, con el 30%. En estos momentos ¿sigue manteniendo, ha bajado o está en subida? ¿Cuál es ahí el termómetro de su popularidad a estas alturas? Bueno, las encuestas están encontradas. Parece que en las últimas semanas, 2 semanas, estaría bajando. Y sobre todo hay personas, digamos,
mayores que no adhieren, porque ha sido un voto más bien de los 30 y 40 hasta 50, un voto bronca, pero o de esperanza, pero el punto es acá que también la forma intemperante y la cunda de Milei despierta temores. Entonces, si predomina, dicen algunos, la bronca, a lo mejor entonces podría Milei tener triunfo, pero si predomina el temor, que él no ha sabido aún contestar, como un salto al vacío, bueno, puede ser que entonces Patricia Bullrich vuelva a tener posibilidades. Qué bien, doctor, yo le agradezco mucho haber compartido esta entrevista desde Argentina para toda la teleaudiencia de Hágase Justicia aquí en el Perú. Muchas gracias, doctor Andrés González Balcarce, por esta entrevista y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, como siempre, la Democracia Cristiana, con todo gusto, y a su servicio para cualquier asunto acá de Argentina. Y muchas gracias a Wilson Neistat por esta entrevista y a toda la audiencia. Gracias, doctor.